Hoy estoy muy contento porque hoy iniciamos una nueva serie y yo creo que va a ser de mucha bendición para ti. Esta nueva serie se llama La Diferencia y el día de hoy yo quiero sentar las bases de lo que voy a estar hablando las siguientes semanas. Para mí es muy importante que tú tomes nota, que tú puedas absorber lo que Dios quiere hablarte a ti, a tu espíritu, a tu alma, y que puedas recibir de parte de Dios lo que Él tiene. Así que sin más, ¿por qué no iniciamos orando y le pedimos al Espíritu Santo que Él haga una obra preciosa ahí donde estás? Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te pido que tu presencia esté en medio de nosotros, Señor. Espíritu Santo, muévete donde quiera que esta transmisión está siendo escuchada. Padre, que tu presencia transforme el ambiente, cambie circunstancias, Señor. Traiga claridad donde quizá hay oscuridad. Padre, yo te pido que traigas esperanza. Espíritu de Dios, háblanos. En el nombre de Jesús, abrimos nuestros corazones. Amén y amén. No sé si te ha pasado, pero que de repente volteas a ver a una persona o cómo le está yendo a una persona y te preguntas y le preguntas a Dios, ¿por qué a él o a ella le va tan bien? ¿O por qué él o ella tiene ciertas cosas que tú anhelas? ¿O por qué él o ella está viviendo ciertas situaciones que te gustaría a ti vivir? Y yo me puse a pensar al respecto. Yo pensaba, ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? Y algo que quizá muy comúnmente pensamos es, vemos a alguien exitoso y tendemos a compararnos y decir, bueno, ¿por qué esa persona disfruta de ese éxito? Y quizá decimos, bueno, es que la diferencia es que la educación que esa persona recibió es distinta a la que yo tuve acceso. Quizá no nomás la educación, sino la familia en la que creció o el recurso económico con el que creció es distinto. Y esa tendemos a justificar y decir, bueno, esa es la diferencia, porque esas personas son exitosas y yo no. O quizá vemos a un empresario que le va muy bien y tú con tu changarrito, ¿verdad? Con tu negocito no le va como quisieras. Y tú dices, bueno, es que él le dio un golpe de suerte, es que él tiene los contactos indicados y por eso le va bien. O quizá ves una familia y tiendes a decir, bueno, porque ellos disfrutan algo como familia que yo no estoy disfrutando. Porque, ¿cuál es la diferencia? Y puedes decir, bueno, quizá la diferencia es el nivel económico, es la educación. Son tantas cosas que podemos decir que pudiera ser la diferencia entre una persona que consideramos que le está yendo bien y quizá comparado contigo. Si somos honestos, todos nos hemos enfrentado a este tipo de frustración. Y si somos honestos, muchas veces en nuestra vida llegamos a este punto, este momento de frustración en nuestras vidas donde nos preguntamos, ¿por qué ellos? ¿Por qué yo no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué mi familia está de esta manera? ¿Por qué vivo de esta manera en mi vida espiritual? Y llegamos a un punto donde nos frustramos, donde nos sentimos fracasados en nuestra vida, donde después de vivir tanto tiempo pidiéndole quizá a Dios que cambie circunstancias, pidiendo y esforzándose para que nuestra condición y todo lo que nos rodea sea distinto, pero no lo vemos suceder y llegamos a un punto de frustración. ¿Por qué Dios no me escucha? Es una de las preguntas más frecuentes que conlleva en esa pregunta mucha frustración de decir, bueno, Dios, te pido, pero no veo ningún resultado. Oro y sigo con esta tristeza. Te pido y no sucede nada. Te pido que me des fuerzas y me sigo sintiendo igual. Te pido que me ayudes a salir de esta situación que estoy viviendo y sigo igual. Te pido y sigo sintiéndome de la misma manera.
perdón, no sé qué está pasando aquí, ya. Y sigo sintiéndome de la misma manera. Pareciera que nada sucede, pareciera que Dios nomás te escucha pero no responde. Y tú dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esas personas que Dios escucha o que yo veo que tienen éxito, o que les va bien, o que tienen lo que yo anhelo? Y yo, ¿cuál es esa diferencia? Porque a veces pareciera que Dios no está haciendo lo suficiente para ayudarte, para ayudarme. Yo mismo, si somos brutalmente honestos, me he encontrado muchas veces en esta situación. Si tengo que ser honesto contigo, yo muchas veces me he encontrado en esta área, en este lugar de frustración, de fracaso espiritual, de fracaso moral, de decir, Dios, ¿por qué sigo batallando con este mismo pecado? ¿Por qué no puedo superar esta área de mi vida que me ha detenido tanto? ¿Por qué no he podido salir de esta ansiedad, de esta depresión? ¿Por qué no he podido salir de este temor? ¿Por qué no he podido salir de esta tristeza? ¿Por qué no he podido vivir diferente? En lo personal han sido preguntas que yo le he hecho a Dios, que en momentos de tristeza me he visto enfrentado igual que tú. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué pareciera que no puedo avanzar? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que pareciera que todo le va bien y mi vida? ¿Cuál es la diferencia? Porque mira, si somos honestos, tendemos a idealizar a las personas. Muchos pensamos, no, los pastores todo les va bien y es el super matrimonio y la relación y los hijos. Pero si somos honestos, quizá ahorita mi esposa pudiera decir, ay, si supieran. Porque la realidad es que todos tenemos situaciones donde necesitamos que Dios entre y haga un milagro. Todos tenemos temores, todos luchamos con diferentes áreas de pecado en nuestra vida, que necesitamos que Dios se haga fuerte. Pero ¿qué sucede cuando lo pedimos y pareciera que nada sucediera? Y yo quiero llevarte al punto de hacer esta pregunta. Si Jesús estuviera viviendo tu vida, si Jesús estuviera viviendo mi vida, ¿cómo la viviría? Si Jesús estuviera viviendo tu vida, ¿cómo estuviera Él viviendo tu vida con tus circunstancias, con tus situaciones? Cuando yo me hice esta pregunta me revolucionó la mente, porque yo dije, Jesús, ¿cómo fue tu vida? Me llevó a pensar tanto, porque mira, hay este cliché cristiano que usamos mucho y decimos, no, Jesús, yo voy a vivir por ti. Yo voy a vivir por ti. Mi vida la entrego por ti. Pero sabes, Jesús no pide que vivas por Él. Él pide vivir en lugar tuyo. Él pide que Cristo viva en ti. En otras palabras, que Cristo viva tu vida. No pide que realmente tú le des chance a que en algunas áreas de tu vida Él reine. Él lo que está pidiendo es vivir por ti. Fíjate lo que dice Gálatas 2:20. Es increíble este versículo. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Ahora no le estoy dando chance a Cristo para que tome ciertas áreas de mi vida. No, le estoy diciendo, ahora tú vive en mi lugar. Te entrego todo lo que soy. Fíjate, me encanta la versión del lenguaje actual. Gálatas 2:20, el mismo versículo dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Cristo. Pablo comienza diciendo, yo estoy muerto, yo en la cruz yo morí con Cristo. Y dice, y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. En otras palabras está diciendo, yo no le doy chance a Cristo, yo ya morí, ahora Él vive en mi lugar. Y esto hace toda la diferencia del mundo, porque dice Pablo, y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó
y quiso morir para salvarme. Entonces, yo quiero que esto sea que puedas entenderlo como algo sencillo, porque quiero que entiendas que Jesús quiere vivir a través de ti su vida. Y para entender esto y cómo él pudo vivir esta vida, ¿cuál fue la diferencia que llevó a Jesús a hacer lo que hizo? Porque Jesús es la historia de superación, de excelencia, de trascendencia más grande que ha existido en el mundo. ¿Cómo es que un hombre hace más de 2000 años en un pueblito, cómo es que llegó a trastornar la humanidad al grado que más de 2000 años sigue haciéndolo? ¿Cómo es que este Jesús en su entorno que ahorita vamos a examinar llegó y trastornó este mundo? Vamos a hablar un poquito de Jesús, nuestro ejemplo. ¿Cómo nació Jesús? ¿Sabes? Jesús nació humilde. Nació humilde. Los historiadores hablan acerca de Nazaret, este lugar de donde era Jesús. Y quiero que entiendas lo humilde y pequeño que era Nazaret. Los historiadores dicen que había un solo pozo de agua. Y como había un solo pozo de agua, quiere decir que en ese lugar, en Nazaret, vivía un puñado de familias, porque eran las únicas que podían beber de ese pozo. Alcanzaba para un puñado de familias. Era un pueblito pequeñísimo. Los historiadores le llaman insignificante. Fíjate, yo lo asemejo con uno de esos pueblitos que ves al lado del camino cuando vas en la carretera. Esos pueblitos pequeños que te dan hasta miedo verlos, que hay un grupito de casas ahí medio separadas y una desponchadora por si te ponchas, porque lo único que haces es pararte cuando se te descompuso el carro o te ponchaste. Así de insignificante era Nazaret, y de ahí viene este hombre, Jesús, que trastornó el mundo entero hasta nuestros días. Ve un pueblito. Se cree que su casa no era más grande que un cuarto de 3 por 3 metros, quizá 3 por 4 metros. Era un cuarto pequeño. Ese fue el lugar donde él nació. En humildad, en pobreza quizá, en necesidad, en un pueblo donde todos los que vivían ahí eran anónimos. Una familia pobre, rural, de campesinos. De ahí viene nuestro Señor. Si vemos sus padres, se cree que sus padres eran un par de adolescentes, 2 jovencitos. Por lo menos María se cree que tendría entre 12 y 14 años. Una jovencita. Esa era la madre de Jesús. Aparte, imagínate todo lo que decían de Jesús en ese pueblo. De repente María queda embarazada de Jesús, pero todavía no se casaba con José. La gente alrededor sabía que Jesús de cierta manera era un hijo ilegítimo. Me imagino que Jesús enfrentó burlas, enfrentó crítica, enfrentó situaciones que dolieron en su corazón. Entonces, si vemos a nuestro Jesús, Jesús nunca viajó. Toda su juventud se estuvo ahí. Toda su niñez. Nunca fue a la universidad. Nunca escribió un libro, aunque se escribieron libros de él. Jesús creció en la pobreza y el anonimato. Quiero que pongas mucha atención. Jesús creció en la pobreza y en el anonimato. Y aquí viene lo increíble de todo esto. Creció sin redes sociales. Creció en un contexto sin internet, sin grandes carreteras, sin aviones, sin carros. Creció en un contexto apartado, en un contexto de pobreza y anonimato. De ahí viene nuestro Jesús. Ahora, ¿quién es este Jesús que en ese contexto, viniendo de un pueblito insignificante, de la pobreza, del anonimato, sin un nombre, sin un apellido famoso que lo respaldara, sin todo el poderío económico, sin redes, sin nada? ¿Cómo es que este Jesús llegó a trastornar el mundo entero? ¿Cómo es que su vida trascendió? ¿Cuál es la diferencia
en la vida de Jesús, porque si tomamos en cuenta todo esto, Jesús trastornó el mundo entero. Estamos hablando desde las artes, grandes artistas como Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, todos ellos pintaron obras con Jesús como el centro. ¿Cómo es que este hombre trastornó las artes? ¿Cómo este hombre trastornó la tecnología? Porque un cristiano, Gutenberg, movido por el amor a Dios, inventó la imprenta, y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. El mensaje de salvación de Jesucristo para un mundo que moría sin esperanza. El libro que más se ha impreso, que más se ha vendido, es la Biblia. Jesús trastornó el mundo de la política. Jesús trastornó cada área de la vida, aún el área de la salud. ¿Sabías que Henry Dunant, un cristiano devoto con una pasión para ayudar a las personas y mostrarles a Jesús, esa compasión lo llevó a fundar una institución que hoy conocemos como la Cruz Roja, que está a nivel mundial, nacido de la compasión de un hijo de Dios por ayudar a los necesitados? Hoy en día, en esta pandemia, ¿quiénes son los que están afuera ayudando a los necesitados? La iglesia de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, el mensaje y la vida de Jesús trastornó el mundo entero. Trastornó todo. Hay un historiador que se llama Kenneth Scott, y él escribió lo siguiente: Jesús es la vida más influyente que haya pisado este planeta. Ahora, si un historiador está declarando que Jesús es la vida más influyente que ha vivido en este planeta, ¿cómo puede ser posible si él venía de un contexto pobre, humilde, en un anonimato de un lugar remoto en la tierra, y hoy se considera el personaje más influyente que ha existido en este mundo? Ahora, muchos pueden decir, bueno, es que pues Jesús era Dios, y así es. Jesús era Dios. Jesús es Dios. Claro que sí. Pero dicen, pues es que pues esa es la razón por la que Él fue conocido de esta manera. Y déjame te explico un poquito de lo que la Biblia dice acerca de los atributos divinos de Jesús. Porque Jesús, sí, tiene razón, era 100% Dios. Pero la Biblia es clara al decir que Él era 100% humano, que sufrió las mismas situaciones que tú y yo sufrimos, las mismas tentaciones, el mismo dolor, las mismas alegrías, pero con la diferencia de que Él no pecó. Y no pecó no porque, no, es que Él era Dios, sino la Biblia es clara al decir que Jesús dejó sus atributos divinos para vivir como un hombre en la tierra. Vamos a leerlo. Filipenses 2, versículos 5 al 8 dice así: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Está diciendo, piensen como Jesús. Dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. En otras palabras, aunque Cristo era Dios, no se aferró a esos atributos. Dice, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Fíjate lo que dice: renunció a esos atributos y se hizo igual a ti y a mí. Se hizo igual a ti y a mí. Dice, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. En otras palabras, Jesús quitó sus atributos divinos cuando estuvo en esta tierra, aunque podía haberlos usado, y Él vivió como hombre, siendo atacado por las mismas pasiones y pecados que tú y yo somos atacados, pero Él nunca pecó. ¿Cuál es la diferencia en este Jesús? ¿Cuál fue ese poder que lo llevó de un pueblito, de la humildad, del no ser conocido, del anonimato, a ser la figura más influyente que ha pisado esta tierra en toda la historia del mundo? Jesús vivió con un humano. Fíjate lo que dice Hebreos 2:17. Dice, para poder ayudarlos,
está hablando de a ti y a mí, para poder ayudarnos a ti y a mí, dice, tenía que hacerse igual a ellos. Para poder ayudarnos a ti y a mí, Jesús se hizo igual a nosotros. Dice, por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y dice, y como Jesús mismo sufrió, el diablo le puso trampas para hacerle pecar. Ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Cuando Jesús, Él fue expuesto a las mismas tentaciones que tú y yo. Estas trampas que habla Hebreos son tentaciones. Y Él fue expuesto igual que tú, igual que yo. Y ahora, dice, Él puede ayudarte a ti cuando pasas por esas tentaciones. Entonces concluimos, Jesús, viniendo de la pobreza, del anonimato, llegó a ser esta figura influyente, la más influyente que ha existido en esta tierra, siendo totalmente hombre, negando sus atributos divinos. ¿Cómo lo logró? Porque Jesús enfrentó tentación como tú y como yo. Jesús enfrentó la frustración como tú y como yo. Jesús enfrentó la tristeza. Jesús enfrentó el dolor como lo has enfrentado tú, como lo he enfrentado yo. Jesús enfrentó la soledad. Jesús enfrentó la traición. Jesús entendió y enfrentó el dolor de la pérdida de alguien que amaba. Jesús enfrentó todo lo que tú y yo enfrentamos: el enojo, la traición, el chisme, las mentiras, el dolor. Todo lo enfrentó al igual que tú y como yo. Entonces, si Él enfrentó todo y nunca pecó, entonces la gran pregunta, y lo que yo quiero hoy responder a lo largo de estas semanas, es: ¿cómo le hizo Jesús? ¿Cuál es la diferencia en la vida de Jesús? Hoy te quiero decir, la diferencia fue el Espíritu Santo reinando en la vida de Jesús, dirigiendo la vida de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Ese ayudador divino, ese Espíritu que Dios dejó, ese Espíritu de Dios, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Sabías que tú tienes ese ayudador disponible para tu vida también? Él está para ayudarte, Él está para guiarte, para llevarte quizá de la pobreza y el anonimato a ser una figura que puede trastornar su entorno, que puede transformar su familia, que puede trastornar todo lo que, cualquier lugar que pisa. Ese puede ser tú. Porque ese ayudador, ese Espíritu Santo está disponible. Y si tú aceptaste a Cristo, no nomás está disponible, sino que mora dentro de ti. Ahora, vamos a filosofar por un momento. ¿Están conmigo? Quiero que escuches bien esto, porque no quiero que saques fuera de contexto esto que voy a hablar. Pero vamos a filosofar un poquito, ¿no? De acerca del cristianismo y lo que creemos del cristianismo. Mientras yo pensaba en esto, me di cuenta que como cristianos hemos convertido a este cristianismo como un premio. Es como cuando eres acreedor a un trofeo, a una medalla. Tú eres el acreedor a una medalla porque hiciste algo bien, o porque lograste algo, porque ganaste en algo. Y hemos convertido este cristianismo como lo hemos enfocado en obtener este trofeo. Vivimos en esta vida como si lo único que Jesús ofreciera fuera una mejor vida después de la muerte. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Sí la ofrece. Él le ofrece una eternidad, y creo que esto es lo más glorioso de nuestra salvación, que después de esta vida, después de morir, un día vamos a estar con Él, viéndolo cara a cara. Vamos a caminar por ese lugar que Él fue a preparar para nosotros, y eso es algo increíble y es algo que esperamos, y sí es el gran premio. Pero hemos convertido, si filosofamos un poquito aquí juntos, hemos convertido al cristianismo en este premio lejano que un día vamos a alcanzar. Un día nos van a dar esta medalla, pero cuando ya muramos en esta tierra,
Cuando ya no estemos en esta tierra es cuando, vamos a recibir esa medalla. Y de repente terminamos viendo a esta tierra como este infierno temporal, donde todavía no recibo mi premio. Y vivo este infierno temporal donde tengo que sufrir. Y luego, como cristianos, cantamos canciones como allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Se acuerdan? Y cuando estemos los redimidos, ¿dónde? Allá en el cielo, alabaremos al Señor. ¿Se acuerdan? No canto muy bien, pero algo así iba la canción. Y terminamos haciendo del cristianismo esto: cuando mueras vas a recibir la vida eterna. Y no me malentiendas, sí lo vas a recibir. Y yo vivo y sueño con ese día. Pero sabes, la vida eterna, la vida plena, no la vas a iniciar a vivir cuando te mueras, porque ¿qué caso tendría? ¿Para qué Dios creó esta vida? ¿Para que sufras nada más? Sabes, en el momento en el que tú recibes a Cristo, que Él entra a tu vida, dice la Biblia que naces a ser una nueva criatura. Y en ese momento Él te da ese premio de vivir la vida plena. Te dice, tú puedes vivir la vida que siempre has soñado, porque ahora no estás solo, hay alguien que te ayuda. Claro, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, va a haber situaciones que van a venir en tu contra, va a haber dolor. Pero confía, porque Él ya venció al mundo, dice la palabra. Él venció el poder de la muerte sobre nosotros. Tú hoy puedes vivir una vida eterna en este mundo. Una vida plena, ¿qué sería otra palabra? Podemos vivir una vida plena mientras caminamos en este mundo. Una vida como la de Jesús. Porque muchas veces nos enfocamos en el cielo, pero se nos olvida que Jesús vivió una vida plena y significativa aquí en esta tierra. Es tiempo de comenzar a hablar de esa vida que vivió Jesús, porque no se trata de morir para recibir la vida eterna. Y a veces así lo pensamos. Por eso las iglesias muchas veces están llenas más de ancianos que de jóvenes, porque dicen, Él está más cercano a morirse que yo, entonces yo no necesito, porque esa vida plena la voy a obtener cuando me muera. No, el Espíritu Santo fue enviado para ayudarte, para darte poder. La vida plena comienza cuando naces de nuevo. Entonces, cada día que tú vives sin entender que tú puedes vivir esa vida plena, estás desperdiciando tu vida. Si tú un día te la pasas sumergido en tus vicios, en una adicción, puede ser de pornografía, de algún narcótico, de un cigarro, de una droga. Cada día que tú pasas sumergido en eso, estás perdiendo un día de vida plena. Estás desperdiciando la vida plena que Él te dio. Cada día que pasas sumergido en tu depresión, en tu tristeza, en tu enojo, en tu falta de perdón, en lo que no tienes, en tu falta de paz. Cada vez que pasas tu día pensando en eso que te falta, estás desperdiciando el regalo que Dios te dio. Hoy te quiero decir, esa vida plena está disponible para ti. Tengas o no tengas, seas pobre, humilde, que vivas en el anonimato o que tengas todo, Dios tiene una vida plena para ti y tú la puedes accesar. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo. Sabes, yo espero un día estar en el cielo y caminar por esas calles de oro, porque espero ver a Jesús, poder ver su rostro. Pero mientras viva, yo voy a hacer lo máximo con mi vida. Voy a vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me permite vivirlo. Voy a vivir una vida plena con sabor a eternidad mientras estoy en este mundo. ¿Sabes? Cuando Jesús fue levantado, les dijo, pero esperen, porque voy a mandarles al Consolador, voy a mandarles al Ayudador. Y estaban reunidos en Pentecostés. ¿Sabes? Este día, esta semana es la semana de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días después de que el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto.
se juntaban y celebraban el Pentecostés. Y dice la Biblia que estaban celebrando el Pentecostés en la ciudad, y todos los apóstoles y seguidores de Jesús estaban unánimes esperando la promesa de Jesús. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: y me seréis testigos. Recibiréis poder. ¿Sabes que ese poder está disponible para ti? Me encanta la versión en inglés de Message, porque dice: cuando haya venido el Espíritu Santo, dice, les dará capacidad de ser mis testigos. En otras palabras, lo que está diciendo: cuando recibas el Espíritu Santo, te va a dar esa capacidad de ser mi testigo. Y ser testigo de Dios no es nada más decir: es que ahora voy a poder predicar del evangelio. No, ¿sabes cuál es la mayor manera de ser testigos? Con tu vida diaria, con tu familia, con lo que eres. Les está diciendo: yo te voy a dar la capacidad. Cuando hagas mano de este precioso Espíritu Santo, cuando permitas que guíe tu vida, yo te voy a dar la capacidad de que Él te pueda guiar. Y Él por medio de Él te va a guiar a que puedas vivir esa vida plena. La diferencia en Jesús fue que desde el vientre de su madre Él estuvo lleno del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, la llenura del Espíritu Santo. Lucas 1:15, fíjate lo que dice, hablando de Jesús. Dice: porque será grande delante de Dios. Estaba ahí, bebé, dice: no beberá vino ni sidra, era su profecía. Y dice: y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Cómo necesitamos tú y yo al Espíritu Santo? ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida diaria? Que abra nuestros ojos, que nos guíe, que guíe nuestras palabras, nuestras acciones. No se trata de vivir por Jesús, se trata de que Cristo viva por mí. Ya no vivo yo, ahora Él vive por mí. La diferencia es el Espíritu Santo en tu vida. Papá, mamá, que me estás viendo, yo sé que ser papá, ser mamá no es fácil. Necesitamos diariamente sabiduría. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo es ese Espíritu que da sabiduría. La semana que entra, mamá, papá, no te pierdas, porque vamos a hablar de la familia llena del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo? La diferencia es que puedas vivir una vida llena de ese Espíritu de Dios. Y ¿sabes? Quiero terminar recordándote algo que sucedió cuando, después del diluvio, Noé, para saber si ya las aguas habían bajado y podían salir del arca, mandaba una paloma. Y si esa paloma regresaba con una muestra de vida, con una rama o con algo, si simplemente regresaba, quería decir que había vida en la tierra. El regreso de esa paloma significó vida. Cuando Jesús estuvo con nosotros en la tierra y fue bautizado, dice la Biblia que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre de él en forma de una paloma. Era como decir: otra vez ha llegado la vida nueva a la tierra. Pueden vivir una nueva esperanza, pueden vivir una nueva vida. Cuando Jesús murió y ascendió en Pentecostés, el Espíritu Santo volvió a descender diciéndonos: hay nueva vida. Está la oportunidad de una vida plena. Hoy yo te quiero decir: tú tienes la esperanza de vivir como siempre soñaste. Hoy tienes la esperanza de echar mano de ese Espíritu Santo para que te guíe en cada decisión, para que te guíe en cada cosa que hagas, para que te guíe a vivir una vida plena en esta tierra. El Espíritu Santo es ese ayudador que necesitas para ayudarte con tu ansiedad, para ayudarte con tu tristeza, para ayudarte con las adicciones que tienes, para ayudarte con la falta de paz, para ayudarte con tu tristeza, con tu depresión. Es decir, el Espíritu Santo, moras en mí, guía mi vida diariamente. No quiero vivir mi vida, quiero vivir por ti, Jesús. Yo quisiera terminar este tiempo orando por ti.
Que hoy vivas un Pentecostés ahí donde estás. Que hoy puedas vivir un Pentecostés ahí en tu casa, en tu carro. Que el Espíritu Santo pueda sentirlo palpable diciéndote: aquí estoy, toma mi mano. Permíteme vivir por ti, permíteme guiarte. Espíritu Santo, te pido por cada persona que el día de hoy me está escuchando. Yo pido que tu presencia esté con ellos cada momento, trayendo una profunda convicción de que tú estás ahí con ellos. Espíritu de Dios, inunda lugares, inunda corazones en este momento. Para ti no hay espacio, no hay lugar. Tú estás ahí presente, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, yo pido que tú traigas esperanza. Yo pido que tú traigas vida a cada una de las personas que me están escuchando, Señor. Que ellos puedan entender que ellos tienen acceso a esa vida preciosa en ti. Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos, Señor. Y yo declaro tu presencia sobre de ellos, Señor. Yo declaro tu amor, tu guianza. Que esta semana, Señor, ellos podrán, Dios, caminar sabiendo que tú estás guiándolos. Que ellos podrán, Dios, pedirte: Señor, guíame. Y que tú estarás ahí con ellos. Padre, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que son llenos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.